Bien, el título de mi mensaje el día de hoy, le he titulado Viviendo por fe en lo esencial. Viviendo por fe en lo esencial. Y voy a leer, si gustan ponerse de pie, en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 1. Y dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Pueden tomar asiento. Este pasaje es muy importante en la carta del libro de los Gálatas porque la carta de los Gálatas está dividida en tres partes. La primera parte es más autobiográfica. Pablo relata su conversión, el reto que tuvo, el desacuerdo que tuvo con Pedro, cómo fue que el Señor lo llamó, cómo fue que fue. O sea, tiene muchos datos biográficos esa primera parte. La segunda parte es una parte muy teológica donde él está insistiendo y repite y repite y repite sobre la justificación por fe, que la justificación es solo por fe y no por obras. Entonces, aquí está terminando esa parte teológica y está haciendo una transición a la tercera parte de la carta, que es una parte donde él habla de la ética cristiana, que habla sobre cómo hemos de vivir. Y Pablo era un apóstol sumamente enfocado en lo práctico. En todas sus cartas tienen esta sección hacia el final donde está diciendo así es como debemos vivir. Y aquí está él precisamente hablando de cómo hemos de vivir. Y esa transición entonces de la parte teológica, vamos nosotros a ver también tres partes en este texto, en donde vamos a ver, hacer esa conexión con la parte teológica y luego apuntarnos hacia lo que va a venir en las próximas semanas, en donde ya vamos a empezar a ver aspectos prácticos, aspectos más de aplicación, aspectos que tienen más que ver cómo quiere el Señor que vivamos, o cómo vamos a vivir esta fe que es, que salva, y que nos justifica delante de Dios. Entonces, esta primera parte, que es como una introducción, es un repaso, y él está haciendo afirmaciones conclusivas, determinantes, muy fuertes inclusive, acerca de lo que ha estado hablando. Y lo vamos a ver en el versículo 1. Y lo repito, dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes. Y así se llama nuestra serie en Gálatas: firmes en el Evangelio de la gracia. Permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Hemos estado hablando mucho de la esclavitud y de la libertad. Inclusive el texto que leyó Manny ahorita en Tito 3, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? De aquellos que estaban esclavizados a sus deseos y sus pasiones.
de cómo nosotros estamos esclavizados. Pero yo quiero repasar un poquito y estar seguros que todos estamos entendiendo. Ahorita también cantamos una canción que dice que nos hizo libres. Tenemos que entender de qué esclavitud y qué libertad está hablando Pablo. Miren, yo tengo conocidos cuyos hijos se esclavizaron a las drogas. Algunos inclusive les ha costado la vida esa esclavitud. Y decimos, ¿no? Se dice, esto es una esclavitud, ¿verdad? Es algo, es una fuerza que mantiene a la persona atada. O sea, no tiene la libertad de vivir sin drogas. Y es una lucha toda su vida. Todas las adicciones, decimos, es como si estuvieras esclavizado. Por ejemplo, hablamos de las deudas. Cuando tú adquieres unas deudas, te comprometes a algo que tienes que cumplir, si no vas a sufrir una pena. Y cuando terminas de pagar, dices, por fin soy libre de deudas, me siento liberado. La esclavitud y la libertad tienen que ver con esto, ¿verdad? La esclavitud de la que está hablando aquí Pablo tiene que ver con esta condición donde careces de libertad porque estás bajo el dominio de algo o de alguien. Si tú estás siendo dominado por algo, estás en esclavitud. Tiene que ver con esa posición de servidumbre, con una sujeción obligada, con algo que es opresivo, ¿verdad? Algo que te mantiene en cautividad. Y la libertad es lo contrario. Y la libertad es que donde tú puedes decidir sobre tu vida y puedes actuar libremente sin dependencias y sin ataduras, ¿verdad? Sin impedimentos, nada que te impida hacer lo que debes hacer o puedes hacer o quieres hacer. Esa es la libertad. Y Pablo aquí está hablando de una libertad y una esclavitud específica. La libertad y la esclavitud de la que Pablo está hablando es la más significativa porque tiene que ver con tu condición espiritual. Aquí sentados el día de hoy en este auditorio hay personas que están esclavizadas, espiritualmente hablando. Y por eso es que esto es crucial, ¿verdad? La máxima y más significativa libertad o esclavitud es de lo que estamos hablando. Y está hablando Pablo en términos de nuestra justificación eterna delante de Dios. Es curioso. Cuando yo vine a Cristo y cuando el Señor me salva, yo no estaba pensando en el día final cuando hemos de comparecer todos delante del tribunal de Cristo. Pero la salvación tiene todo que ver con eso. La justificación no es que te hagas cristiano, la justificación es que tú eres considerado justo delante de Dios. Entonces la esclavitud de la que está hablando Pablo es la esclavitud que se produce en base a la caída del hombre en el huerto. Cuando Adán cae sobre él una maldición. Y esa esclavitud, ¿verdad? En la que cae el hombre cuando peca, se hace evidente por medio de la ley que Dios le da al hombre. Dios le da al pueblo de Israel una ley y esa ley lo que hace es pone en evidencia, ¿verdad? Que somos culpables y que estamos condenados delante de Dios. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, está en una esclavitud a su propia naturaleza pecaminosa, así como dice Tito. ¿Se fijaron ustedes en la cita esta que leyó Manny?
Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, y luego dice, esclavos de deleites y placeres de diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así vive el mundo, así estábamos nosotros, esclavizados a nuestra naturaleza pecaminosa, esclavizados a las consecuencias de nuestro pecado, como adictos, pero no a las drogas o al alcohol, adictos al pecado. Y como consecuencia de eso, condenados a muerte y muerte eterna. Esa es la esclavitud de la que está hablando Pablo. Y la libertad, entonces, de la que está hablando él, es la libertad de estar delante de Dios como justos. La libertad de poder venir delante de Él libres de toda acusación, libres de toda culpa y condenación, libres de toda atadura. Es la libertad no solamente de que estamos en buenos términos con Dios, términos de paz, sino la libertad que gozan sus hijos verdaderos delante de Él. Una diferencia que hemos estado viendo y esta es la comparación que hace Pablo entre un esclavo y un hijo. El esclavo no puede hacer nada que no le permita o le ordene el amo, pero un hijo tiene todos los derechos. Y poner ese ejemplo clásico, ¿verdad? Los hijos del presidente de la República pueden entrar a la recámara del presidente en el momento que ellos quieran. Tienen acceso, tienen libertad. ¿Por qué? Porque son hijos. Y la libertad que entonces Pablo está trayendo y de la que él está hablando, que debemos de permanecer firmes en esa libertad, es la libertad de los hijos de Dios, de lo que Alex estaba hablando la semana pasada. Si Dios nos ha hecho libres, nos hizo libres para adoptarnos como sus hijos. Entonces, aquí Pablo empieza afirmando que Cristo nos hizo libres para que vivamos en esa libertad. Y lo irónico, lo absurdo casi, ¿verdad? Es que Pablo les dice que habiendo sido liberados, ellos están en peligro de volver a esa esclavitud. ¿Cómo? ¿Cómo iban a volver a esa esclavitud? Pues estaban titubeando y parece ser algunos de ustedes se quieren circuncidar, algunos de ustedes quieren ser justificados por sus obras. Están cayendo en el engaño de los judaizantes, que eran estos judíos convertidos que estaban en la iglesia y que les estaban diciendo que se tenían que circuncidar para entonces poder ser justos delante de Dios. No bastaba que Cristo los hubiera salvado. No bastaba su fe. Tenía que haber evidencias en su vida. Tenían que tener una marca en su carne. Tenían que hacerse como los judíos para poder ser considerados justos delante de Dios. En otras palabras, Dios ya los había hecho justos, Dios ya los había hecho libres, pero ustedes necesitan hacer algo más. Necesitan hacer algo más. No pueden ser libres así nomás porque Dios dice que son. Ese deber hacer algo más, esa necesidad impuesta. Eso, hermanos, es lo que se llama legalismo. El problema que Pablo está aquí desenmascarando y ha estado desenmascarando es el legalismo, que dice, no puedes ser hijo de Dios si no haces esto. No puedes ser justo delante de Dios a menos de que tú estés viviendo de esta forma. Y parece que es correcto. Pero el legalismo, hermanos, no, el legalismo no es que se te diga, si tú eres cristiano te tienes que vestir de esta forma.
El legalismo es que se te diga, si tú no te vistes de esta forma, no eres cristiano. No sé si se fijan la diferencia. Legalismo no es que te digan, no debes comer carne de puerco. Bueno, tal vez, ¿verdad? No debas comer carne de puerco. Porque el médico te puede decir que no debas comer carne de puerco. El legalismo es si tú comes carne de puerco, no puedes ser hijo de Dios. Que era lo que le pasaba, por ejemplo, a los corintios, que unos estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos y había personas que les estaban diciendo, si tú comes esa carne, tú no eres hijo de Dios. Entonces el legalismo es un problema. El legalismo es, es algo que nosotros tenemos, que tendemos a caer en ello. Es una tendencia nuestra, ¿verdad? Una inclinación nuestra, en especial si eres una persona que te gusta lo ordenado, te gustan las cosas que estén bien, te gusta el orden, te gusta la religiosidad, te gustan las formas, te gusta lo externo. ¿Qué es el legalismo? Y una definición que les quiero dar, que es la definición más sencilla de legalismo, es esta. El legalismo es simplemente considerar aquello que es bueno como esencial para nuestra justificación delante de Cristo. Considerar aquello que es bueno como esencial para nuestra justificación delante de Cristo. Y no estoy diciendo considerar cualquier cosa, porque obviamente nadie te va a decir, si tú no vas y te emborrachas todos los fines de semana, no puedes ser cristiano. Al contrario, ¿verdad? El legalismo siempre te dice algo bueno, pero lo pone a un nivel que no debe estar. Es considerar algo que es bueno y valioso, como leer la Biblia. ¿Es bueno leer la Biblia? Claro que es bueno leer la Biblia. Pero, pero si tú lo consideras como si es algo definitivo, fundamental, esencial para la salvación, no te puedes salvar si no lees la Biblia. Entonces, ¿qué le decimos al Señor? Que le dijo al ladrón que estaba en su lado que ese día él iba a estar en el paraíso y él nunca había leído la Biblia. ¿Se fijan? ¿Es bueno leer la Biblia? Claro que es bueno leer la Biblia. Pero si tú la pones en un nivel, ¿verdad? Que ya determina tu estado eterno delante de Dios, si tú eres justo o no, entonces ya estás usando algo bueno de una manera que no lo debes usar. Lo estás considerando como base para salvación. Se los voy a voltear. Si tú le dices a alguien, tú dices, si alguien viene y te dice, yo amo a Cristo, yo me entregué a Cristo, Cristo me salvó. Y tú le dices, ¿y lees la Biblia todos los días? Dice, no, la leo de vez en cuando. Y tú le dices, ¿sabes qué? Tú no eres cristiano. O tú no eres un verdadero cristiano. A veces es un lenguaje que a veces usamos. No, es que no es verdadero cristiano. O es un cristiano carnal. Eso es legalismo. El legalismo entonces va en contra de la libertad porque impone falsamente en tu vida un requerimiento como esencial para poder ser considerado como justo delante de Dios. Y Pablo está diciendo, no, el único requerimiento que hay, porque es lo único que realmente te puede justificar, es que tú confíes en los méritos de Cristo para salvarte. No hay nada que tú hayas hecho, sea bueno o sea malo. Y esto es lo asombroso del cristianismo. Esto es lo tremendo del cristianismo, que nos choca porque nosotros queremos merecer lo que Dios nos vaya a dar. Y en la salvación, el único que merece mérito en eso es el Señor. Y todo el que entra va a entrar porque viene
sin nada, nomás estirando sus manos para recibir el perdón de Dios, el lavamiento de Dios, el nacimiento de nuevo, el ser unido a Cristo y el ser adoptado como hijo de Dios por la eternidad. Gratuitamente, gratis, no por nada que hubiéramos hecho, como también dice, y ahorita lo leímos en Tito 3, no por las obras, no por algo que hayamos nosotros hecho, ni haremos, sino solamente por la fe. Entonces, si Cristo no pone ese requerimiento para salvación, nosotros no debemos ponerlo. Y por eso es que el legalismo es una forma de esclavitud. Por eso es que el legalismo es lo que nos lleva otra vez a la esclavitud. Y aparte de eso, no solamente agrega requerimientos, pero como agrega requerimientos de los cuales nunca podremos nosotros ser completamente plenos, nunca podremos leer la Biblia tan perfectamente, ¿verdad? Como para merecer que el Señor nos dé entrada a la Biblia al cielo. Tú vas a entrar al cielo. Híjole, es que tú lees la Biblia, pero tan consistentemente, con tanto amor, te tengo que admitir en el cielo. No podemos, y sabemos que no podemos, y entonces se pierde el gozo. Las personas legalistas son unas personas siempre amargadas, siempre molestas, siempre frustradas, porque nunca pueden cumplir el requerimiento que muchos de ellos se han impuesto a sí mismos. Y volvemos al yugo de tener que ganar una justificación en base al mérito de nuestras buenas obras, y Cristo de eso nos vino a liberar. Por eso Pablo les dice, no se sujeten, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Estaban bajo un yugo y ahora ustedes se quieren volver a someter. Ahora, lo que es interesante de esta sección, cuando él dice permanezcan firmes, Pablo está asumiendo que esto es algo que tienes tú que permanecer por el resto de tu vida. Porque si el legalismo es considerar algo bueno como esencial para la salvación, entonces ¿cómo es que permanecemos nosotros libres? Pues permanecemos nosotros libres si entendemos que lo más esencial, lo más importante en nuestra vida es qué va a suceder cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, como dice 2 Corintios 5:10. No hay nada más esencial, no hay nada más fundamental que estemos nosotros ahí sobre las bases correctas. Hermanos, tenemos que dejar de pensar de nuestro cristianismo como algo que tiene que ver con esta tierra. El Señor no vino a salvarnos para que nosotros tengamos aquí una buena vida. El Señor vino a salvarnos para ese día. Por la importancia de ese día en que todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo, donde Cristo va a estar sentado como juez de todos, dice la Escritura. Entonces, lo más importante de nuestra vida es qué va a suceder en ese momento. Y entonces les quiero leer una frase que leí de un pastor que lo pone así. Nosotros preservamos nuestra libertad en Cristo. Dice, cuando lo que es esencial para Dios es esencial para nosotros. Preservamos nuestra libertad en Cristo cuando lo que es esencial para Dios es esencial para nosotros. ¿Y qué va a ser esencial para Cristo cuando tú estés ahí delante de su trono? ¿Confiaste en mí? ¿Me recibiste a mí? ¿Fui yo el tesoro de tu vida? ¿Me amaste a mí por sobre todas las cosas? Pablo está consciente que eso es lo esencial.
Y es lo único que debemos considerar esencial ahora, que seamos justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, hermanos, este texto de lo que trata es que necesitamos ver como esencial delante de Dios vivir por fe mediante el Espíritu. Voy a repetir. Necesitamos ver como esencial delante de Dios vivir por fe mediante el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el capítulo 2? Cuando creo que Alex fue el que predicó ese texto en el 2:20, ¿qué dijo Pablo? Yo ya morí, yo estoy crucificado con Cristo. Y Dios le dijo, y lo que vivo ahora en la carne, ¿cómo lo vive? Por medio de la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Por medio de la fe, vivir por medio de la fe. Entendemos a veces que tú tienes que recibir a Cristo por medio de la fe, que no puedes hacer nada. Pero el problema es que luego tenemos que transferir eso y decir, ok, pero yo tengo que permanecer firme. ¿Cómo permanezco firme? Tengo que vivir por fe. Y vivir por fe es donde a veces se nos atora un poco, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo Pablo, que es esencial en este texto que estamos leyendo. En esta sección nos está diciendo claramente que eso es lo verdaderamente esencial. Y miren, vamos al versículo 2 y 3. Dice, miren, yo, Pablo, no sé por qué lo dice así, ¿verdad? Miren, yo, Carlos, les estoy diciendo esto. Yo no sé qué, pero Pablo sí lo dice. Yo, Pablo, les digo esto, que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les va a aprovechar. Vean lo que está, vean lo radical que está haciendo. Si ustedes se dejan convencer y van y se circuncidan, Cristo ya no les sirve para nada. Y lo repite en otros términos. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Pero qué declaración, si se circuncidan, Cristo de nada les aprovecha. Porque los judaizantes les estaba diciendo que la circuncisión era esencial para su salvación. Y los gálatas estaban siendo tentados por alguna razón, porque tal vez es nuestra naturaleza, nos gusta sentirnos que merecemos. Así como que tan fácil entrar al reino de Dios. No, yo quiero que me duela, quiero que sangrar un poquito, no circuncidarme para que vean que sí soy, para que vean de lo que estoy dispuesto. Para que vean mi esfuerzo, para que vean mi sacrificio, para que vean mi sangre. Entonces, para Pablo, el problema no era la circuncisión. El problema es que los gálatas estaban viendo la circuncisión como la base, cuando menos como parte de la base de su justificación. Entonces Pablo les dice, si eso es así, si tú tienes que agregar la circuncisión, Cristo ya no te aprovecha, ¿verdad? Cristo murió en vano. ¿Por qué? Porque no fue suficiente su obra, no fue efectiva. Si tú piensas que tú le tienes que agregar algo, eso significa que la muerte de Jesús no fue suficiente. La cosa es, fíjate, decir algo así. La muerte de Jesús. Tú ves a una persona y dices, a mí se me hace que esa persona no es cristiana. Para empezar, nosotros no podemos ver los corazones. Jesús dice, nosotros juzgamos sin saber porque no vemos, solamente Él puede saber. Nosotros no sabemos. Y si tú dices, se me hace que esa persona no es cristiana, no va a ir al cielo porque no hace esto. ¿Acaso
no es capaz Jesús de salvar a quien a Él se le pegue su regalada gana, como Él se le pegue su regalada gana. Pero los cristianos, hermanos, ¿verdad? Los cristianos nos encanta poner límites y agregar cosas a lo que la Biblia dice. Simplemente, si alguien clama a mí y confía en mí, yo lo voy a salvar. ¿Qué hizo Zaqueo? Jesús vino y le dijo: Zaqueo, bájate porque voy a comer en tu casa. Y decimos, es que Zaqueo se arrepintió, Zaqueo devolvió el dinero. Pero Jesús le dijo primero: voy a comer en tu casa. Hoy llegó la salvación a tu casa y quiero comer contigo. No lo hizo, no le dijo: Zaqueo, si tú te bajas de ahí y vas y devuelves todo el dinero que te robaste, si restituyes todo el mal que hiciste, tal vez, ¿verdad? Vaya a cenar a tu casa. No, primero se le ofreció Jesús a Zaqueo. Un sueño que nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Que un día viniera Jesús y dijera, tocara la puerta, vengo a comer contigo hoy. Se lo ofreció a un hombre vil, a Mateo sentado. Era un truán, Mateo. Robaba, ¿verdad? A la gente para dárselo a los romanos y luego de lo que robaba, él robaba. Le dijo, ven y sígueme. Lo invitó a ser uno de sus discípulos y Mateo estaba sentado en la mesa de los impuestos cobrándole a la gente vilmente. Nosotros, hermanos, queremos a veces imponer cosas en los hermanos. No nos corresponde. Bástate asegurarte tú que tú permaneces viviendo por la fe en Cristo Jesús. Si se circuncidan, dice, de Cristo se han separado y necesitan cumplir toda la ley. Pues obviamente esto es algo obvio, ¿verdad? Que deberían, ellos no lo estaban pensando, por eso Pablo se lo repite. Porque el pacto este que habló Alex la semana pasada, el nuevo pacto, la nueva dispensación, antes los judíos eran salvados si cumplían la ley, no la podían cumplir, entonces tenían que matar animales, ¿verdad? Para cubrir todas sus faltas. En el templo, era la señal, ¿verdad? Los sacrificios en el templo estaban apuntando al gran sacrificio de aquel que iba a venir a morir como el Cordero de Dios. Entonces, la ley era requerida, no solamente la circuncisión te marcaba como parte del cuerpo, pero la ley era requerida para todos su pueblo. El nuevo pacto viene a liberar al pueblo de Dios de todos esos requerimientos, porque ya vino un sacrificio que era total y absoluto, universal y eterno, que es el sacrificio de Jesús. Ya está el sacrificio. Entonces hay un nuevo pacto. Y déjenme leerles esta cita en Hebreos 8:6, porque es algo que Hebreos lo explica perfectamente bien, cómo este nuevo pacto es mejor. Y dice Hebreos 8:6, dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Se fijaron? Un ministerio mejor, un mejor pacto, mejores promesas. Y luego dice el versículo 13, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer.
nosotros tenemos ese nuevo pacto. Los Gálatas eran parte de ese nuevo pacto, pero parecía que estaban queriendo regresar a un antiguo pacto que no tenía estas mejores promesas. La mejor promesa, que simplemente por creer en Cristo, querer a Cristo, entregarte a Cristo, recibir a Cristo, tú eres hijo de Dios. Ese es el nuevo pacto. Entonces ellos necesitaban entender correctamente la obra liberadora de Cristo. Miren, yo creo que es la manera más sencilla de entender la liberación que vino Cristo, ¿verdad? Dios nos hizo libres. Nosotros tenemos tres enemigos. La Biblia menciona tres enemigos. El primer enemigo es el pecado. Es una atadura. Somos adictos al pecado. Nacemos adictos, nacemos corruptos, nacemos amando el pecado. Nadie le enseña a un niño a mentir y el niño miente. ¿Por qué? ¿Por qué se come la galleta y esconde la mano? ¿Por qué se come el chocolate y así todo embarrado de chocolate y le pregunta, ¿quién se comió el chocolate? No, yo no fui, fue el perro. ¿Quién le enseñó al niño eso? Nace con él. Está atado y no puede el hombre natural dejar de pecar. El pecado es nuestro primer enemigo. Estábamos esclavizados a nuestras lujurias, a nuestros deseos. El segundo enemigo que la Biblia habla es la muerte. El enemigo de la muerte, ¿por qué? Porque cuando Adán pecó, el Señor le dijo, de seguro vas a morir. Y vas a morir. Y nadie se puede librar de esa sentencia. La paga del pecado es la muerte. Entonces todos estamos atados a esa maldición. Nacemos para morir. Es la consecuencia del pecado. Y el tercer enemigo es el diablo. Precisamente porque estamos atados a la muerte, precisamente porque somos culpables, entonces el príncipe de este mundo es el diablo. El diablo viene y puede entonces obrar y esclavizar más a los hombres pecadores. El dominio del pecado, el dominio del diablo es un poder que dice el libro de Colosenses del cual él vino a liberarnos. Pero déjenme leerles esto también en Hebreos capítulo 2 porque se me hace que vale la pena. Dice 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, él se encarnó para anular mediante la muerte, mediante su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, el diablo se apropió el poder de matar gente porque estaban sentenciados. Si nosotros no hubiéramos tenido la sentencia de muerte, el diablo no tendría poder sobre nosotros para muerte. Pero dice el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda su vida. Fíjense el lenguaje de la Biblia. La Biblia habla de dominios y habla de esclavitudes. Y tenemos que poner atención a eso porque de eso es de lo que nos vino a librar Cristo. Cristo nos libra del pecado al cumplir Él la ley perfectamente. Él viene y la cumple. Él tiene que vindicar la ley. Si es la ley de Dios y es una ley buena, Cristo vino y la cumplió perfectamente. Y nos acredita a nosotros el mérito de esa obediencia. Es la obediencia activa de Cristo. Cristo viene y paga nuestra culpa derramando su propia sangre en la cruz y por tanto
nos libra de la condenación del pecado, porque Él ya pagó y su sangre es suficiente, dice el libro de Hebreos, su sangre cubre nuestro pecado, pero con gran amplitud, y los de toda la humanidad. Entonces, al cubrir nuestro pecado, arrebata la condena. Nosotros morimos porque somos humanos. Pero nuestra muerte, dice la Escritura, la muerte de sus justos, dice un salmo, es dulce para el Señor. Ya no es una sentencia. Cuando muere un justo, es fiesta en el cielo que recibe a uno de los de él. Le arrebata entonces al enemigo el dominio que tenía por nuestra culpabilidad. Dice Romanos 8, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? ¿Qué poder tiene el diablo sobre nosotros? ¿Dónde están sus aguijones? ¿Cómo nos puede amenazar el diablo? El Salvador nos libra de todas estas cosas. Entonces, el nuevo pacto, lo que está diciendo Pablo al decir, ¿verdad? Que todo el que se circuncida tiene que cumplir la ley, lo que está diciendo es que el nuevo pacto ya no es necesario en el nuevo pacto la circuncisión, porque la circuncisión no es esencial para la salvación. Entonces ese versículo 4 dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. ¡Wow! ¿Cómo que de la gracia han caído? Déjeme nomás aclarar esto. Cuando dice que de la gracia han caído, no está diciendo que pierden su salvación. Si Cristo te salva, Cristo se une a ti, Cristo te adopta, Cristo nos echa para atrás. Pero caer de la gracia significa que tú ya no estás viviendo por gracia, sino que estás viviendo por obligación, que ya el legalismo es lo que está gobernando tu vida. El legalismo te separa de Cristo, te separa de su gracia, te separa de vivir en esa dependencia de estar recibiendo y te pone la carga a ti. Tú te tienes que ganar tu salvación. Entonces ya no hay gracia, ya no te salvó Cristo por gracia. Ya no estás entendiendo esto, ya no estás viviendo bajo su gracia, estás caminando en tu carne, en tus propios esfuerzos. Es un poquito de legalismo, devalúa totalmente la gracia de Dios en la salvación y vuelves a la esclavitud. Y Pablo no está diciendo que la circuncisión es buena ni que la circuncisión es mala, sino que la circuncisión no debe ser tomada como fundamental para tu salvación. Lo único que importará en ese día es tu fe en Cristo. El legalismo lo puedes tú ver sobre más o menos en este tipo de manifestaciones. Si tú piensas que Cristo te va a recibir con brazos abiertos en base a que tú haces algo. Si tú piensas que Dios está contento contigo porque tú te portas bien, aguas. Yo creo que sí, nuestras buenas obras Él las preparó para que andemos en ellas. Pero si tú estás basando tu aceptación en lugar de lo que decía Alex, que oráramos para que se nos metiera aquí en la cabeza que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? Acuérdense. El hijo pródigo se le olvidó que era hijo y agarró la herencia y fue y la despilfarró. Y luego dijo, yo ya no puedo regresar con mi papá. Yo ya perdí ese derecho. Voy a regresar como uno de sus siervos. El hijo ya no se creía hijo. Entonces él quería trabajar como uno de sus siervos para ganar el favor. El papá dice, no, tú eres mi hijo, báñenlo y vístanlo. Nosotros somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos da entrada al cielo.
Eso es lo que va el Señor a recibir, va a recibir a sus hijos. O si tú demandas que otros deben cumplir algo para ser aceptados por Cristo. Eh, Condicionamos a nuestros hijos a veces al legalismo, ¿verdad? Porque les decimos, es que un buen cristiano no debe ser esto, ¿verdad? Y si tú haces esto, Dios no está contento contigo. Ya no hay gracia, ¿ven? Ya está el juicio de Dios. Y tenemos que manejar estas cosas correctamente porque ahorita ustedes están pensando probablemente decir, bueno, pues entonces que ya no podemos decir nada sobre cómo te debes de comportar, ya no podemos exhortar a nuestros hijos, o ya no hermanos, aquí el problema es que lo consideres esencial. Mira, el legalismo es tan feo que una de las manifestaciones del legalismo es cuando tú ves a alguien que no está haciendo lo que tú consideras que todos debemos hacer y digas, este cristiano es chafa, no es como yo. ¿Cómo condenó Jesús a los fariseos? Ellos se justificaban a sí mismos por sus obras. Este hermano siempre llega tarde. ¿Está bien llegar tarde? No. Pero si tú crees que tú eres mejor porque tú llegas temprano, eso sí está mal. Porque tú ya estás agregándole eso, lo ves como un mérito tuyo, como que te hace mejor o más aceptable delante de Dios. Eso es lo que está mal. Nosotros, hermanos, no nos basta a nosotros juzgar. Todo juicio es prematuro, todo juicio es incorrecto. Entonces, hermanos, si las obras buenas no son esenciales para nuestra salvación, ¿cómo vamos a vivir? ¿Que cada quien haga lo que quiere? ¿Que no debemos hacer cosas buenas? Y esa es la tercera parte del texto. Es el versículo 5 y 6. Pero se los voy a leer en la nueva versión internacional, si es que la puedo encontrar por aquí. Dice así. A ver, ya se me perdió otra vez. Discúlpenme que ahora no tengo buenos lentes. Gálatas capítulo 5, 5, 6, nueva versión internacional. Dice, nosotros en cambio, está poniendo Pablo la diferencia entre él y ese nosotros, los cristianos que permanecen en esa fe. Está diciendo, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O como dice el texto, por medio del Espíritu esperamos la fe, por la fe la esperanza de justicia. Esta tercera parte es donde ya estamos encarrilados a esa parte ética de Gálatas, ¿verdad? Donde el creyente vive por medio de la fe como esencial. El creyente considera la fe como una parte esencial. El creyente entiende que Juan 15, donde dice, permanecer en mí, es una vida en fe en Cristo, permanente, continua. Y aquí Pablo ya está hablando de permanecer firmes, de lo que dijo el versículo 1, permanezcan firmes como ustedes permanezcan firmes en la fe, por medio del Espíritu. Consideren eso como esencial. Está poniendo la diferencia entre otros que están confiando en otras cosas. ¿Por qué? Porque ya dijimos, si estar en fe en Cristo es lo que nos introdujo a su reino, es lo que nos salvó, es lo que nos justificó, hermanos, en el día final, eso es lo más importante.
Porque ahí es donde lo vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces aquí la cosa que los cristianos a veces no entendemos, es decir, si yo sé que yo tengo que tener fe para ser salvo. Pues sí, pero tienes que tener fe para vivir este día. Y tienes que llegar con fe a ese día y decir, Jesús, yo estoy aquí por fe en ti. O sea que no es algo ocasional, sino que es la vida del cristiano. Nosotros somos salvos por fe, seremos salvos el día de hoy, ¿verdad? Y seremos salvos en el día final porque permanecemos en esa misma fe. Noten que Pablo está hablando de tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza de justicia, dice aquí. Una esperanza de justicia. O sea, es algo que estamos esperando recibir. Pero ¿cómo si ya recibimos la justicia de Cristo? ¿Cómo está Pablo hablando de que él está esperando algo? Cuando habla de justicia aquí, es la palabra en inglés que se traduce como righteousness, es el tener justicia. Y aquí es donde quiero hablar de estas dos cosas y les voy a decir número 1 y número 2. Primero y después, ¿ok? Y decimos esto. Por fe recibimos a Cristo, ¿verdad? Recibimos a Cristo y somos unidos con Él y recibimos la justificación para salvación. Ya somos declarados justos cuando somos unidos a Cristo porque se nos acredita la justicia de Cristo, se nos reviste con Cristo, somos crucificados con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿Ok? Ese es el 1. Y estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Eso está fácil de entender. Pero ¿y luego cómo vivimos después? ¿Qué sigue? Y Pablo nos dice que lo que sigue es vivir en fe, esperando recibir justicia. Ah, caray, que no la recibimos ya cuando fuimos declarados justos. Es que número 1, la justicia que recibimos cuando fuimos perdonados y justificados el día en que el Señor nos salva, es una justicia foránea. Es una justicia que se nos imputa, se nos acredita en nuestro favor. Es la justicia de Cristo que se nos regala. Número 2, ¿verdad? La justicia que está hablando aquí Pablo, de la que tenemos esperanza, es que Dios quiere ver esa justicia realizada en el creyente por medio del proceso de santificación. En otras palabras, ¿verdad? Ya somos considerados justos por un Padre, número 1, pero número 2, esa justicia de Cristo, el Padre quiere que se haga realidad en nuestras vidas. Ya somos considerados justos delante de Dios, ya tenemos la justicia de Cristo, pero ahora nuestro Padre quiere formar a Cristo adentro de nosotros, de tal forma que la justicia que recibimos se realiza, se vuelve realidad en nuestras vidas. Ya Cristo vive la vida que ahora vivimos, la vive Cristo en mí y se hace realidad lo que Cristo es. Y número 3, cuando lleguemos en ese día final y venga la glorificación, todo lo que falte, todo lo que no se realizó, ahí lo vamos a recibir. Porque al cielo tú vas a llegar en ese día. Si tú vives en Cristo y esperas en Cristo en fe y vives por fe en ese Cristo, en ese día que tú estés ahí, no solamente tendrás la justicia de Cristo, sino la justicia que Dios formó en ti por medio del Espíritu. Y noten ustedes que es por medio del Espíritu. Esto es muy importante. La fe siempre se trata de recibir. Esto lo dice John Piper en un libro reciente de la fe siempre se trata de recibir.
Entonces, en este proceso de vida, en nosotros permanecer firmes, tenemos que pensar en recibir. Dios quiere producir algo en nosotros. No es nuestra justicia. Es la justicia que el Espíritu Santo produzca en nosotros. No es que ya tuvimos fe y ahora, número 2, tengo yo que vivir y portarme bien, porque soy cristiano, tengo que vivir así. O sea, esa no es la justicia. La justicia es aquello que el Espíritu Santo produce en nosotros de tal forma que se forma Cristo en nosotros. Y cada vez más nos parecemos a Cristo, no porque nosotros estamos queriendo configurarnos, sino porque el Espíritu Santo nos está transformando y nos está conformando en la imagen de Cristo. Y saben una cosa, nomás el Espíritu Santo puede hacer eso. Todo esfuerzo que no sea por fe está en la carne. Y si de la carne sale todas las cosas malas, de la carne todo está corrupto en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestra voluntad, nuestras ideas, nuestras imaginaciones, etcétera. Entonces, también nuestras buenas obras, como decía Whitfield, ¿verdad? Mis lágrimas más sinceras están traspasadas de pecado. Solo lo que produzca el Espíritu en nosotros, hermanos, eso es lo que es la justicia que Pablo está hablando, que está esperando. Ser revestido con esa justicia, la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, si es por fe, ¿verdad? ¿Se fijaron en la frase como lo pone Pablo, verdad? Dice, nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe. Si es por fe significa que no es pasiva. La fe nunca es pasiva, hermanos. La fe no nomás es, yo sí creo. Sí creo. ¿Crees tú que Cristo quiere el Espíritu Santo quiere formar a Cristo en ti? Sí creo. Me parece buena idea. Se me hace que sí, es correcto. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no es la fe. Ese es un conocimiento de una verdad. La fe es que si dice aquí que el Espíritu Santo quiere formar a Cristo en ti, quiere ver realizada la justicia de Dios en ti, entonces tú recibes esa verdad. Ahorita me estás escuchando y me debes escuchar por fe, de tal forma que entonces adentro de ti el Espíritu Santo produzca una fe de decir, yo quiero eso. Eso es lo que quiero para mi vida. Y no solamente lo quieres, lo pides. Lo pides y lo esperas. Así como cuando tú viniste y te hablaron de Cristo Jesús y tú dijiste, mi vida está arruinada, yo ya no tengo nada, ya no quiero nada de este mundo. Solamente Cristo, dame a Cristo y solo a Cristo. Y tú recibiste a Cristo, porque era la promesa. Y la promesa aquí sigue, que todo aquel que tenga fe en Cristo va a recibir esto. El problema, hermanos, es que a veces nosotros queremos tener una fe pasiva. Alex dijo una frase excelente. No se trata de ir adelante del Señor, sino atrás. Caminar atrás. ¿Se fijaron en la palabra caminar? No dijo, no se trata de ir enfrente del Señor, se trata de que te sientes atrás y dejes que el Señor camina y tú lo veas que se va alejando. No es pasiva la fe, se trata de que tú camines, es algo dinámico que está procurando recibir, que está pidiendo porque quiere recibir algo. Y no solamente quiere recibir algo, hermanos, sino vean ustedes el versículo 6. Porque Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. La verdad de las cosas, se pudiera predicar todo un mensaje sobre nomás ese versículo. Pero lo que está hablando Pablo y lo que vamos a seguir viendo y vamos a seguir volviendo precisamente ese versículo es la fe que recibe, la fe verdadera, la fe que es dinámica, la fe que está permaneciendo en Cristo, la fe que está pidiendo,
es una fe que se manifiesta, se ve, como dice Santiago, aquella serie que vimos, la fe se ve. Dice Pablo, dice Santiago, si tu fe no se ve, si no tiene obras, tu fe está muerta. Pablo está diciendo, nosotros estamos esperando una justicia que se manifiesta en amor. Actúa mediante el amor. Me gustó esa palabra de la versión internacional. Actúa, ¿verdad? La fe que obra por amor se expresa en amor. Y lo que está apuntando aquí Pablo es a la verdad del Señor, que le dijeron, Señor, ¿cuál es lo más importante de la ley? Le dijo el Señor dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y dice, es el más grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dijo esto: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La fe esta que tú estás pidiendo, que tú estás buscando, Señor, que te dé, se manifiesta y se manifiesta cumpliendo la ley de Cristo. Esos dos mandamientos es la ley de Cristo. Porque dice, más adelante vamos a ver que amar al prójimo cumple toda la ley. Entonces, hermanos, si el amor es precisamente buscar el bienestar de los demás, intencionalmente, sacrificialmente, sin esperar recibir nada a cambio y sin que ellos lo merezcan, ponen esa categoría, en ese demás, primero que nada, tienes que tener a Dios, a tu Padre. Señor, el día de hoy yo quiero amarte. Yo quiero amarte, Espíritu Santo. Yo quiero que produzcas en mí ese amor al Padre, de tal forma que si yo digo, Señor, hágase tu voluntad y venga tu reino sobre mi vida, hay amor por mi Padre que me está motivando a hacer eso. Y Espíritu Santo, yo necesito, Espíritu Santo, el día de hoy para agradar a mi Padre, para cumplir su ley. Yo necesito amar a mi prójimo. Si yo voy a salir de este cuarto, Señor, a enfrentar el mundo, yo que pido que produzcas en mí el fruto de mi fe en Cristo, en amor para mi prójimo, y me des múltiples oportunidades de amar a mi prójimo, porque yo sé que eso es lo que mi Padre quiere de mí. Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Capítulo 4 de Santiago, creo que es el versículo 2. No tenemos porque no pedimos. Y luego dice, y si pedimos, pedimos sin fe. Porque pedimos pensando que no vamos a recibir. Y dice, si alguien pida con fe, porque si no es como las olas del mar que vienen y se van y un día están y otro día no están. Se fijan cómo la fe se trata de recibir y se trata de que si yo voy a venir delante de mi Padre, yo le voy a pedir como Pablo en fe. Yo quiero, Señor, que mi fe se manifieste, actúe en amor para contigo y para con mi prójimo. Espíritu Santo, aquí estoy. Mis manos están extendidas. Espíritu Santo, dame lo que yo necesito, porque yo en mi carne yo no puedo amar. Y esto es lo más esencial, porque esto es lo que va a contar en ese día final. Entonces mi pregunta es muy sencilla. Ya se me fue el tiempo como siempre. La pregunta es muy sencilla. Ahorita me estás oyendo. Y mi pregunta es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe de que esto es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Que esto es lo más esencial? ¿O nomás me estás escuchando porque dices, qué interesante, nunca había pensado eso?
Yo no te estoy predicando esto para que pienses que es interesante. Yo estoy pensando, te estoy diciendo esto para que luego tú ahorita le digas, Señor, eso quiero yo. Eso te pido yo. Y eso estoy seguro, Señor, que eso es lo que tú me quieres dar, porque si eso es lo que tú dices que es esencial, Señor, eso es lo que yo necesito. Y no estar pensando que hago esto, que hago aquello, que mis buenas obras, Señor. Yo lo que quiero es que tu Espíritu Santo me empodere para amarte, para amar a mi prójimo y vivir de esa forma. ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Qué le vas a pedir ahorita que oremos? ¿Qué le vas a pedir todos los días antes de salir a tu casa? ¿Quieres su obra o no la quieres? ¿Quieres vivir para esa eternidad? ¿Quieres ser recibido en ese día con los brazos abiertos? Porque hay una piedad en tu vida, una riqueza en tu vida que el Espíritu Santo formó y que día con día, aunque sean milímetros, te pareces más a Cristo. Y es evidente para ti y evidente para los que están a tu alrededor. Hermanos, no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, no pedimos con fe. Y esa es la manera que dice Pablo. Eso es lo esencial. Lo esencial es vivir por fe. Vamos a ponernos.